Dios en su misericordia nos concede estar aquí. Es una bendición, es una alegría estar juntos, cantar juntos, orar juntos, reír juntos. Que el Señor añada de su gracia a este tiempo que tenemos para convivir y tomar la comunión, reconociendo que todos aquí nos salvamos por la obra de Jesucristo. Ninguno aquí es super santo, ungido, Señor de nada. Cristo Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el centro de la iglesia, nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria para siempre. Estamos estudiando 1 Timoteo. Vimos algunas recomendaciones en el capítulo 4 con respecto a el ministerio que debía desempeñar Timoteo como pastor de la iglesia. Luego en el capítulo 5 que tenemos hoy delante de nosotros, se habla de ciertos deberes de la iglesia para con los demás. Y de hecho, tenemos que tener en cuenta que el concepto de la iglesia primitiva, le llamamos iglesia primitiva a las primeras iglesias que se formaron después de que Cristo ascendió al cielo y los apóstoles empezaron la predicación del evangelio. La iglesia primitiva, dice la Escritura, que tenían todo en común. Tenían todo en común. O sea, nadie era dueño de nada, sino todos eran dueños de todo. Pero todos también trabajaban en todo. Sí, sí, me entiende. Pero cuando había que cervar la milpa del hermano Elmer, todos iban. Y cuando había que fumigar el tomate del hermano X, todos iban. Y a la hora de comer, todos comían juntos. Había el vivir en comunidad. De ahí se torció el concepto. Muchos dicen que el evangelio es la primera forma de comunismo, pero eso es una aberración. El comunismo tal y como lo conocemos nosotros ahora es satánico, es diabólico y es ateo. Cuando usted oiga a un candidato político decir que él es socialista, socialdemócrata, progresista, hágalo, échelo a lo peor. Esa es la clase de gente que están en contra del evangelio, a favor del aborto, de la eutanasia. Ahorita está de moda el tema por una chica en España que después de muchos juicios legales, ellos consideran un triunfo el que ella haya muerto por voluntad propia en un hospital. Lo que nadie dice, porque dicen que nadie está lucrando con eso, lo que nadie dice es que hicieron dinero con los órganos de esta mujer. Sí, pero que ella los donó gratis. Los donó gratis, es cierto, pero los doctores que han hecho ese trabajo de quitarlos y ponerlos en otro paciente están cobrando buen pisto. Todo es un negocio que va en contra de la fe cristiana. En relación a esto lo decía pues porque
algunos han torcido el concepto y han dicho que el evangelio es la primera forma de comunista, que Jesús fue un revolucionario socialista. Y algunos déspotas como Hugo Chávez, como este otro Nicolás Maduro, como Fidel Castro, se han adjudicado el ser semejantes a Jesús. Nada más contrario a la verdad. Jesús dijo que Él vino para darnos libertad, para dar libertad a los cautivos, no para esclavizar a los pueblos. O sea, nada que ver. Pero lo aclaro pues porque por el concepto que tenemos frente a nosotros de una iglesia que tiene todo en común. Y en esa forma de vida y de pensamiento se redacta este capítulo 5, donde habla de los deberes hacia los demás, los deberes de la iglesia para con los demás. Y esto se le está diciendo a un pastor. ¿Cuál es el deber de él como pastor y la iglesia como tal hacia los demás? Y luego dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y esto llama la atención del respeto que merecen los ancianos. El honor que debe dársele a los ancianos en la iglesia. Porque quizá no tengan estudios teológicos o una trayectoria dentro de un ministerio, pero la vida los ha enseñado mucho. Hay a muchos patojos que no les gusta oír a los viejitos contar la misma historia una y otra vez. Es que solo la misma historia cuenta. Esa ya me la contó no sé cuántas veces. La sabiduría de esos viejitos está en eso. Y en la repetición está el aprendizaje. Dios nos permitió la dicha de tener ancianos. Imagínense que solo hubiera gente joven en el mundo. Pero qué caballadas se harían. Porque en el ímpetu de la juventud también está el desconocimiento de la vida, el desazón de la mente. Y conforme uno va creciendo, se los dice mi experiencia, conforme uno va creciendo, va uno pensando diferente. Nuestra fe se agiganta. El tiempo de hacer cosas, juegos, ya no tiene sentido para uno. Ya usted ve a la gente mayor leyendo su Biblia, dedicando más tiempo a la oración, preocupándose más por las cosas espirituales. Y es que ese es el propósito de Dios. El propósito y el deseo de Dios es que en esta tierra nos preparemos para una vida después de la muerte. De tal manera que estamos aquí aprendiendo. Esa enfermedad, esa pobreza, esos problemas, esas luchas de la vida, esos momentos de angustia, de desesperación, son solo la cátedra de Dios enseñándonos a creer, a confiar, a mantenernos firmes, a ser fieles y leales a aquel que nos llamó. Desgraciadamente muchos en el proceso se rinden y dicen, no, cuando yo estaba en el mundo yo tenía de todo. 500 quetzales me chupaba yo en una noche y ahora no me los gano. Estaba mejor yo en el mundo. Y empiezan como el pueblo de Israel a desear los ajos y las cebollas que comían en Egipto. Y muchos se regresan. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que todo eso que nosotros vivimos aquí es un proceso. Y si alguien puede ayudarnos en los procesos de la vida, son los viejitos. Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino aconséjale como cuando uno le da un consejo a un padre, con temor, con respeto, con reverencia.
A los más jóvenes trátalos como a hermanos. ¿De dónde acá se han instaurado caciques, líderes, gobernadores de la iglesia, unos superiores a otros? No, como hermanos. Es el deber que nosotros como cristianos, no digo como líderes, no, como cristianos básicamente, tenemos para con los demás, mirarnos como hermanos. A las ancianas como a madres. Yo no sé cómo los que la tienen, cómo tratarían a su mamá. Los que no la tenemos, si tuviéramos la dicha de tenerla de nuevo sentada en una de estas bancas, ¿cuál sería el trato? Pero así debe ser en la iglesia, como a madres a las mujeres ancianas. Y a las más jovencitas como hermanas con toda pureza. O sea, creo que eso está por demás decirlo. ¿Cuántos abusos se dan de hombres que tratan con lujuria, con deseo a las hermanas de la iglesia? Y el apóstol Pablo exhorta tácitamente sobre el asunto, que se les vea como a hermanas. ¿Quién va a desear sexualmente a su hermana? ¿Algún desquiciado solamente? Y viceversa, ¿qué mujer va a ver con ojos lujuriosos a su propio hermano? Tiene que estar trastornada, enferma. Y por eso dice el apóstol que a las hermanas más jóvenes se les vea como a hermanitas, con toda pureza, sin ningún tipo de malicia. Luego viene el versículo 13 y dice: a las viudas de la iglesia hay que honrarlas. Y la honra aquí no es ese respeto de buenas tardes, con permiso. Cuando se habla de honra, aquí se habla de apoyo económico. Dice honra a las viudas, pero hace una salvedad, dice que en verdad son viudas. Y entonces dirá alguien, bueno, pues si se le murió el marido, ¿cómo no va a ser viuda? Aquí lo aclara. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, si tiene hijos o nietos, que los hijos o los nietos se hagan cargo de mantenerla económicamente y no esta viuda venga a ser carga de la iglesia. Que de hecho se da al revés. Las ayudas que le pueden llegar a la viejita viuda son para que se lo coman los nietos, los hijos haraganes. Y dice que, fíjense que tremendo, porque a veces uno dice, nosotros lo hacemos por ella, pero ella se lo da a los nietos. No, dice la escritura que el solo hecho de tener hijos y nietos hace que la iglesia no sea responsable de aportar económicamente para esa persona, que aquí la cataloga como que no fuera viuda, porque la palabra viuda que se usa aquí aplica para desamparada, o sea, no está desamparada. Cuando usted hace esto, está fomentando la vagancia, o sea, le damos a ella porque pobrecita, por ella lo hacemos, pero de ahí vive todo el montón de haraganes, los marihuanos, los bolos, los mareros, esos que amanecen muertos ahí, porque nosotros nos prestamos para eso al aportarles de alguna manera. Entonces, si en la iglesia hay mujeres viudas, pero que tienen hijos o nietos, déjenlos que ellos sean responsables de la persona que figura aquí como viuda.
versículo 5. Bueno, todavía dice, sean piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Oiga, ¿cómo lo llama? Recompensar a los padres, porque a veces los hijos piensan que no le deben nada a los padres. Si mi papá nunca fue por mí. No, es que usted no sabe. Hasta que usted tenga sus propios hijos, va a saber lo que sus padres sufrieron para que usted esté aquí. Es que él me abandonó. Usted no ha oído la otra historia. Porque nosotros nos quedamos con lo que nos contaron. Vaya a oír la otra versión y la otra, y junte pruebas y después me cuenta. Son puños de mujeres que le niegan los hijos a los papás. Esta semana, ahí por la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7, hubo una muerte triple. Un padre que llega a pedirle a la mamá que le permita ver a su hijo. Y después de mucho discutir, un hermano de la señora sale agresivo y mata al papá del niño. Y en el forcejeo, una bala perdida le cae también a la mamá. Y donde él ve que mató al cuñado y mató a la hermana, se pega un tiro él también. Y el niño, que era el objeto que se estaba en discusión, quedó sin mamá, sin tío y sin papá. Y estas cosas se dan porque no hemos entendido que el llamado de la palabra de Dios es honra a tu padre y a tu madre. No dice si fue bueno, si fue malo, si te parece la historia de su vida, si no te parece. La honra es un deber de los hijos hacia los padres. Y una vez más les recuerdo, la palabra honra aquí aplica al factor sustento. Entonces, como hijos, los que todavía tienen a sus padres, el llamado es a honrarlos, ayudándoles económicamente. Cuando los padres están enfermos, apoyar con medicamento. Cuando uno ve la necesidad de aportar alimento. O sea, eso definitivamente es parte dice, fíjense cómo dice, que aprendan a ser piadosos con sus padres, con su propia familia, y a recompensar a los padres. Y aquí está lo interesante, porque esto es lo bueno y lo que le agrada a Dios. Es que mi mamá nunca me quiso. Usted no lo hace por ella, usted lo hace porque eso es lo que le agrada a Dios. Es que mi papá quería más a mi hermano. Usted no lo hace porque él quería más a su hermano. Usted lo hace porque esto es lo que agrada a Dios. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. O sea, ¿cuál es la verdadera viuda? La que ha quedado sola, sin nadie por ella. Otro requisito para que sea considerada realmente viuda: espera en Dios y es diligente en la oración y súplica de día y de noche. Y ahí como que se excluyen un montón de mujeres que lloran su viudez. Dice el texto que es verdaderamente viuda la que se ha quedado completamente sola y está entregada a la oración y a la súplica de día y de noche. Y luego la contrasta. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahí anda caminando, no le han avisado, pero ya está muerta. No la han logrado meter en el cajón, pero ya está muerta. Y ese tipo de mujeres que vienen a llorar a la iglesia, y no estoy hablando de ninguna de ustedes, ¿verdad? Pero nos ha pasado que aquí un domingo de casualidad aparece una fulana ahí sentada, ¿verdad? Y dice uno, ¿quién será? Bienvenida, le damos la bienvenida, hermano. Es que yo venía a ver si me dan mi ayudita, porque yo me quedé viuda, que la grandeza. Mire lo que dice ahí. Si estando en viudez, en lugar de entregarse a la oración, se entrega a los placeres, está muerta.
Y dice, predica estas cosas para que en la iglesia, ellas, las que están viudas, los hijos de las viudas, la iglesia en sí, sea irreprensible. Esto no me recuerdo yo, tal vez usted, haber oído a alguien predicar sobre estas porciones. Manasheni ha oído a alguien enseñarlo. Y el texto dice, esto también manda, esto también exhorta, esto también predica, enseña para que la iglesia sea irreprensible. Se dan toda clase de abusos. Hombres vividores que la mujer los mantiene. Yo lo hago por ayudarla a ella. No, manteniendo al haragán está usted. Cómplice es de su sinvergüenzura. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, yo conozco esos hombres que dicen que son creyentes, pero que no proveen ni para los frijoles de su propia casa. Pero dicen, es que yo vivo por fe. Yo estoy entregado ¿cómo dicen? Yo estoy entregado al 100% a la obra del Señor. Y la mujer aguantando hambre con los hijos. Pero a ellos los invitan a predicar al 15 años y ya les dan de hartar, mientras sus hijos están muriendo en la casa. Y dice la Escritura que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que alguien que nunca conoció el Evangelio. Por este mensaje hay fulanos que se fueron de esta iglesia. Espero que los que están presentes, esta vez que lo estoy predicando, ninguno tenga que irse. Por este mensaje, por este texto de la Biblia, hay gente que hasta el día de hoy me aborrece. Y hablan groserías de su servidor. Pregúntenles cuánto me quedaron debiendo antes de creerles. Si alguno no trabaja para mantener a los de su casa, es peor que un impío. Mejor nunca hubiera conocido la verdad, ha negado la fe. Entonces dice Pablo que se tenga una lista de las mujeres a las que la iglesia va a apoyar económicamente y sean puestas en esta lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de hacer buenas obras, de ayudar, de andar orando por las personas, si ha criado hijos. Oiga, si ha criado hijos, es honra criar hijos. Hay casos donde no se puede, uno entiende, pero no es deshonra como la corriente del mundo nos dice. No, solo tenga 2 hijos. ¿Para qué va a tener tantos? Es honra. Y dice la Escritura, bienaventurado el hombre que llenó su casa de hijos. Porque cuando su enemigo viniera a hacerle problema, un ejército va a estar parado a la par de él, dice. Es honra. Y dice que se pongan en la lista de las mujeres a las cuales la iglesia debe ayudar, a aquellas mujeres que sean mayores de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido, que hayan dado testimonio de buenas obras, que hayan criado hijos, que hayan practicado la hospitalidad, que hayan lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Cuando habla de lavar los pies de los santos es porque se practicaba que cuando alguien lo visitaba a uno, no habían carreteras pavimentadas, nada que tu Honda CRX, ¿cómo es? Que tu carro, la gente iba de a pie. Y cuando llegaba a visitarlo a uno, por bien que se hubiera bañado y perfumado antes de salir de su casa, cuando llegaba con uno, llegaba con los pies polvorientos. Y cuando, como una muestra de cortesía,
Cuando la gente llegaba, venía el sirviente o la sirvienta de la casa con un baño de agua, le metían los pies ahí y se ponían a lavarle los pies a la visita. Pero esta porción lo magnifica, pues, porque Jesús nos dio ejemplo. Jesús hizo eso con los discípulos, les lavó los pies. Y hubo un Pedro que le dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. Al contrario, yo soy el que debe lavarte los pies a ti. Pedro tenía bien claro su concepto. Pedro sabía que el que debía servir era él. Y Jesús le dijo: déjame que te lave los pies para que se cumpla toda justicia. En otras palabras, para que en lo que refiere a la persona de Jesús como Mesías, se cumpliera lo dicho de él, que él, manso y humilde, se humillaba hasta el polvo para tomar nuestro lugar. Pues entonces, cuando habla de que la mujer viuda, digna de ser puesta en la lista de las cuales la iglesia ayude, debía ser una mujer que no hubiera llamado a la sirvienta, sino que con humildad ella misma lavara los pies de los santos, de los hermanos de la fe, que haya practicado toda buena obra. Versículo 11: pero viudas más jóvenes no admites, menos de 60 años no se tomen en cuenta para un apoyo, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces no podríamos nosotros pensar que se tomen en cuenta para esa honra dentro de la iglesia, porque, dicho sea de paso, esa lista de viudas a la que la iglesia apoyaba eran también una especie de ministerio dentro de la iglesia. ¿Cuál era el ministerio de ella? Dice el versículo 5. Las súplicas y la oración. Ese es el ministerio de las ancianas en la iglesia, especialmente las viudas. Y dice que entonces no se podía poner a mujeres más jóvenes porque abandonarían el ministerio de la oración al enamorarse y encontrar quien por ellas. Cuando dice dejarían a Cristo, no está hablando de que se vuelvan al mundo y dejen el evangelio. No está diciendo que van a perder su salvación, está diciendo que van a abandonar el ministerio de la oración para ahora atender a su nuevo marido. Entonces, que no se tuviera en cuenta para ese ministerio y ayuda de la iglesia a las viudas más jóvenes de 60 años, porque había la posibilidad de que se casasen. Y entonces incurrirían en condenación, dice, por haber quebrantado su primera fe. Esta condenación de la que habla no es que Dios las condene por casarse de nuevo. Se habla de la condena pública. Se habla de que la gente va a decir: ay, mire, la hermana, la presidenta de la femenil, marido quería, y peor si era de la iglesia, ya se arma el escándalo. Dice que abandonan entonces su primera fe, o su pacto, su devoción a la cual habían sido llamadas. Y también aprenden, cuando la iglesia las mantiene, que son más jóvenes, aprenden a ser ociosas, entre paréntesis, haraganas, andando de casa en casa, no visitando a los hermanos, hablándoles de Cristo. No solamente haraganas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deben. Y entonces vemos cómo el llamado es a una vida que honre a Dios. Y no es que estos versículos 13, este versículo 13 aplique solo para las mujeres jóvenes en estado de viudez. Se supone, se da por hecho de que las mujeres jóvenes tienen su marido para atenderlo, para criar a sus hijos en temor reverente a Dios.
no tienen tiempo de ser ociosas y mucho menos de andar de casa en casa llevando y trayendo información, ¿verdad? Entonces dice, al quedarse sin marido y que la iglesia las mantiene, tienen todo el camino libre para andar de casa en casa, desobligarse de sus ocupaciones, llevando y trayendo información. Versículo 14, aquí entendemos en el versículo 14 por qué cuando habla de las viudas jóvenes que se vuelven a casar, ¿por qué no es pecado? ¿Por qué no está hablando de una condenación eterna, sino de la condena pública? Porque el versículo 14 lo aclara, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que eso es lo correcto, pues. Es de ley que la mujer se case. Y si es viuda, que se vuelva a casar. Si está joven y en condiciones de tener hijos, dice que se case, que tenga hijos nuevamente, que los críe en amonestación y disciplina delante de Dios. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, al final, el no acatar ese orden en la iglesia termina por llevarlas, en vez de seguir a Cristo, en ser instrumento, en ser ministras de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que él las mantenga, no la iglesia. Y no se le ponga carga a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente en la iglesia para ayudar a las que en verdad lo necesitan. Y luego habla de los ancianos. Se supone que en la iglesia debe de dársele mucha importancia, como decía al principio, a los ancianos de la iglesia. Porque aunque no tengan mayor conocimiento teológico, tienen la experiencia en la vida para ver las cosas con cordura, con madurez. Los ancianos que gobiernen bien, no a todos, a los que realmente hacen un papel de pilar y columna dentro de la iglesia, a estos ancianos se les tenga dignos de doble honor. Oiga, está hablando de la honra económica. A los ancianos que hacen las cosas bien dentro de la iglesia debe apoyarlos económicamente. A los ancianos. Yo no leo en toda la epístola a Timoteo que Pablo esté hablando del sueldo del pastor para Timoteo, o de cobrarle los diezmos a la iglesia para mantener a Timoteo como pastor. Al contrario, está hablando de una función importante que la iglesia debe librar, que es la de ayudar económicamente a las viudas y a los ancianos, y está estableciendo parámetros para no incurrir en errores. Y dice las que de verdad son viudas, y vimos los requisitos. Ahora estamos viendo a los ancianos, dicen los que gobiernan bien, los que hacen sabiamente su trabajo, sean dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. De ahí se agarran los así llamados pastores para decir que ellos tienen el derecho de cobrar un salario. Aquí está hablando de los ancianos dentro de la iglesia, de los que la edad les alcanzó, pero que han conocido la palabra, que han servido a Dios durante sus vidas y que por el uso han ganado tanta experiencia en la palabra de Dios que, como dice el versículo, gobiernan bien, el versículo 17.
gobiernan bien. A ellos se les tenga digno de doble honor. No está hablando del pastor. A los que persisten en pecado, del versículo 18. Pues la Escritura dice: no pongáis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y es que nunca debería de aceptarse acusación contra ningún hermano en la iglesia, si no hay 2 o 3 testigos. A los Corintios Pablo dice que si se le ha de llamar la atención a alguien, se le llame a solas y se le reprenda. Y si no te escucha a ti, dice, ve con 2 o 3 ancianos de la iglesia y vuélvelo a hacer. Y si no te escucha, entonces repréndelo públicamente dentro de la iglesia, y el fulano se ha entregado a Satanás para que los zarandees. Y a veces pensamos que el zarandear o el entregarlo a Satanás es que esa persona se va a ir al infierno. Pero si ustedes recuerdan, Jesús hizo lo mismo. Jesús en algún momento le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido a ti para zarandearte. Y Jesús no dijo: pero yo se lo prohibí. Jesús dijo: solo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Nosotros los cristianos somos zarandeados por Satanás con frecuencia. Y aunque a usted no le parezca el concepto, pero es el concepto bíblico. Somos zarandeados por Satanás, y eso fortalece nuestra fe. En lugar de nuestra fe quebrarse, lo que deben hacer los problemas de la vida con nosotros es fortalecer nuestra fe. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, es lo que decía, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Llama la atención, pues, porque si se da cuenta, Pablo está dando directrices de cómo debe gobernarse la iglesia. Pero luego le dice a Timoteo: y cuidado, se te sale de las manos. Si vas a hacer esto, vas a hacerlo sin prejuicios. Es que la hermana fulana me cae mal por eso. Si algo destruye las iglesias es que hay prejuicios. Se tienen preferencias, se hacen grupitos. Los que se llevan mejor con la esposa del pastor, los que se llevan mejor con en la iglesia, o todos hijos o todos entrenados. Pero eso ha destruido las iglesias, y eso hace que las iglesias no crezcan, que hay grupitos ahí con las que sí nos llevamos, con los que sí nos llevamos. Y exhorta a Pablo a Timoteo y le dice: no hagas nada con parcialidad. O sea, no te inclines a un lado y a otro. Si bien es cierto, hay directrices, hazlo todo, dice, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay la hermana aquella a la que sí la visitan, por la que sí se pregunta cómo está, por qué no ha venido. Y hay la otra hermana aquella a la que ella no viene, ya tiene tiempo, grandecita está allá para que sepa lo bueno y lo malo. Luego dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. Eso de imponer las manos era señal de bendición. O sea, cuidado, no bendigas
a la ligera, porque podrías hacerte cómplice del pecado. Lo repito, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Solapamos pecados, porque como la hermana me trae los diezmos, y si ya no me va a traer nada. Y lo que hacemos es ser cómplices, ser partícipes de pecados ajenos. Todo se ha hecho con imparcialidad, o sea, mi gran carnal, mi comadre, mi amiga, pero si no encuadra dentro de la Escritura, debe de tratársele como a todos los demás. Consérvate puro, dice. O sea, en el momento en el que Timoteo se hace cómplice del pecado ajeno, echando bendición sobre el que ha pecado con parcialidad, llevándose entre las patas al agredido, entonces Timoteo cae en impureza. ¿Cuántos hay que se creen muy puros desde el púlpito? ¡Ay, los hermanos están santos! Y están bien embarrados por temas como este. El versículo 23 da una recomendación personal. Pablo le recomienda a Timoteo que ya no beba agua, sino un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Es curioso porque se habla de que el licor y que es un gran pecado, y esta semana me preguntaba un patojo sobre eso. Me decía él qué decía yo sobre si el alcohol era pecado. Le digo, el alcohol es una sustancia como cualquier otra. Hay dos maneras de entender el pecado del alcohol, pero el alcohol en sí no es pecado. Hay dos maneras de verlo. Uno es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, todo lo que le haga daño fisiológicamente a mi cuerpo está dañando el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esa misma manera de pensar, yo le diría que también tomar Coca-Cola es el mismo pecado que tomar licor, que tomar adrenalina, Raptor y toditita esa mugre, o que comer comida frita con aceite vegetal hace tanto daño como el alcohol. Ay, allá no les gustó algo. Es el mismo concepto. Desde esa manera de ver podemos decir que el alcohol sí es pecado. Pero Pablo le dijo a Timoteo, tómate un vaso de vino. No le dijo emborráchate, le dijo tómate un vaso de vino. Porque el alcohol en cierta medida es un antiséptico. Antiséptico quiere decir que mata bacterias. Yo no sé si Timoteo estaba parasitoso, tenía blastocitis hominis, qué sé yo, helicobacter. El vaso de vino como antiséptico podría ayudar a la salud de Timoteo. Existe otra perspectiva por la cual podemos decir que el alcoholismo es pecado. La Biblia nos llama a ser sobrios y no ebrios. Sobrio y ebrio son antagónicos, son opuestos, son antónimos. ¿Por qué? Porque cuando uno está sobrio, piensa, razona, medita para hacer las cosas bien, para hacer lo correcto, lo que es justo, lo que es bueno. Pero cuando usted está bajo el efecto del alcohol, usted se desinhibe, o sea, pierde la vergüenza. Y toda la maldad que hay adentro de su corazón sale a flor de piel. No, yo no tengo maldad. La tiene, yo le aseguro, échese unas sus 5 cervezas y se va a dar cuenta qué malvado es usted. Si nosotros estamos sosegados en temor reverente a Dios, es porque estamos sobrios. A veces un medicamento o una enfermedad, una fiebre muy alta, le saca cosas a uno que uno nunca quiso hacer o decir. Y dicen, está delirando.
Eso es lo que pasa con el borracho. Delira, su mente ya no es dueño de su mente, sino de sus pasiones, de su corazón pecaminoso. Por eso tomar licor se constituye en pecado, no porque en sí el hecho de tragarlo sea el pecado, sino porque va a sacar el pecado que mora en nosotros. Por eso tenemos que entender estas cosas, porque muchas veces son malinterpretadas o mal utilizadas. Se enseña, por ejemplo, que recuerdo que una vez llegó a mi consulta una persona y yo le dije, mire, prepare una botella de miel blanca, el gel de unas 3 pencas de sal, la licúa con la miel blanca y le pone 100 mililitros de ron. Y esos lo guarda en la refri y va a tomar 2 cucharadas antes de las comidas. Entre paréntesis, es para controlar el azúcar, si se le quedó la receta. Y me dijo la señora, uy, yo soy evangélica, jamás en la vida voy a tomar licor. Y usted es un sinvergüenza, mucho que predica el evangelio, porque me está recomendando ron. Por la ignorancia de los que guardan los mandamientos como ley y no viven bajo la gracia de Dios. Ya expliqué por qué el licor no es pecado, pero que sí saca los pecados que uno lleva adentro. Ya el polo, ya fuera, mete mano, trompacea, hace lo que ya, roba, pierde toda vergüenza. Y no es que el licor produjo eso, no, eso está en el corazón del ser humano. Eso es lo que hay ahí, pero como cuando uno está sobrio se frena. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades, entendemos que en sí el alcohol no es pecado, es pecado lo que hay en tu corazón y que sale producto de la embriaguez. Pablo no le dijo a Timoteo, pegate una de aquellas de los viernes, le dijo, tómate un poco de vino. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. Los pecados de algunos hombres no necesitan ser delatados, solitos se dan color, ¿está diciendo? Y otros que son sometidos a juicio y aún en el juicio salen limpios, pero se descubre siempre después. De la misma manera, las buenas acciones se hacen visibles. Hay muchas cosas que nosotros, y es que así deberíamos hacer nuestras buenas obras, hacerlas en silencio. Y tarde o temprano, como dice la Escritura, el Señor que ve los secretos te recompensará en público. Y otras que de la misma manera, aunque las oculten, siempre saldrán a la luz. Luego da recomendaciones a los que eran esclavos en su momento y les dice a los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de doble honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hoy no existe el concepto de esclavitud de la misma forma en la que se aplicaba en ese tiempo. Pero sí existe el concepto de patrono y trabajador. Y dice la Escritura que al patrón se le tiene como digno de respeto, de honor. Hoy uno escucha a los trabajadores, mayormente personas como hermano Eber que trabajan junto con otras personas, uno los oye maldecir al patrón. Y ese patrón al que usted está maldiciendo, de su bolsa sale la comida suya y de su familia. Entonces dice que a los que están en esa condición se les llama a darle doble honor, en este caso a su patrón, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Luego dice,
miren, y los evangélicos son los peores trabajadores. Hay patrón que dice, yo no contrato evangélicos porque son los peores. Hay hermanos en Cristo que han dejado un testimonio de lo peor donde han pasado trabajando y ahora vemos eso. Y los que tienen jefes creyentes, no los tengan en menos que porque son hermanos. O sea, no que porque trabajo con el hermano fulano de la iglesia, no le vamos a dar respeto. Ahí no somos hermanos, pues, de la misma iglesia. No, es su patrón, respételo, está diciendo acá. Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de vuestro buen servicio. Estas son recomendaciones para la iglesia. Dice que si el patrón no es cristiano, pórtese bien y hónrelo para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Y si su patrón es cristiano, dice, con mayor razón sírvale con mucha dedicación, porque el que se beneficia de vuestro servicio es un hermano en la fe. Y como les decía, esto no se predica, esto no se enseña en las iglesias. Y el texto sigue diciendo, esto enseña y exhorta. La iglesia tendría que el mundo tendría un concepto diferente a la iglesia si nosotros predicáramos, exhortáramos, enseñáramos estas cosas y las pusiéramos en práctica. Bendito Jesús, te damos gracias por este tiempo para meditar en tu palabra, por los consejos que tu palabra nos deja. Creemos, Señor, que hemos fallado mucho de todo esto, Señor. Te pedimos perdón. Te rogamos, Señor, que nos perdones y nos ayudes, no solo a entender tu palabra, sino a hacerla práctica en nuestro día a día, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. En el nombre de Jesús. Amén.